El día de hoy vamos a ver la parte número 2 de cromatografía en fase gaseosa, ¿sí? A modo de recuerdo, digamos, vamos a tratar de resumir un poquito lo que vimos la semana pasada en ventajas y desventajas que tiene el uso de un cromatógrafo gaseoso, ¿sí? Recordemos que para que una muestra pueda ser analizada en un cromatógrafo gaseoso, tiene que sí o sí contener analitos que sean semivolátiles o volátiles. Habíamos visto que esta técnica es adecuada para un montón de industrias, entre ellas medio ambiente, la industria química, alimentos y fragancias, nosotros, energía y petróleo, y a su vez también la gente que trabaja en investigación. Las ventajas del análisis por cromatografía gaseosa, principalmente si nosotros usamos columnas de tipo capilar. Creo que hay alguien que quiere admitir. Columnas de tipo capilar es que a ver, ahí se conecta. Vuelvo a compartir. Perdón. Entonces, las ventajas que nosotros tenemos, principalmente si usamos una columna de tipo capilar, es el análisis rápido, ¿sí? Recordemos que podemos tener resoluciones de picos de, la clase pasada vimos de ácidos grasos, por ejemplo, de una muestra que tiene unos 20 ácidos grasos en una media hora, o lo más significativo es el análisis de compuestos volátiles o de esencias que también vimos, que también en alrededor de media hora podríamos tener una resolución de alrededor de unos, bien, ahí los voy admitiendo sin parar la presentación, de unos 20 compuestos, de 20 a 40 compuestos, y que estaban estas columnas que eran de rápida resolución, como el último ejercicio que habíamos visto, que nos otorgaban una resolución en 2 o 3 minutos de estos 40 compuestos. El análisis por cromatografía gaseosa es bastante sensible, ¿sí? Habíamos visto que podemos detectar desde partes por millón hasta inclusivamente partes por billón, ¿sí? Estos son nanogramos. Es no destructivo, esto significa que al final nosotros podamos tener un detector que está dentro del cromatógrafo, que puede ser feed o de conductividad térmica, y a su vez también se puede acoplar a otro equipamiento, como es un cromatógrafo de un masas, ¿sí? Que la muestra puede pasar a través de la columna y directamente un masas y puede ser analizada en él también. Es altamente preciso, y otra gran ventaja es que necesitamos una pequeñísima muestra, ¿sí? Del orden de los microlitros. Normalmente nosotros inyectamos en columnas capilares 1 microlitro, es lo más común. Las limitaciones es que, bueno, que está limitado a muestras volátiles. Vimos que había técnicas como, por ejemplo, la derivatización, por la cual podíamos hacer que muestras que no fueran volátiles las modificábamos químicamente, ¿sí? Por la introducción de algún grupo que las hacía más volátiles. Esto de vuelta, el mejor ejemplo son los ácidos grasos, ¿sí? Que son moléculas que evidentemente no son volátiles, y hacer los esteres metílicos las transformamos en semivolátiles. Y por otra de las limitaciones que tiene es esto, la gran preparación, ¿sí? Hay técnicas, ¿sí? Espectrométricas y cromatográficas, que no son GC, por lo cual se pueden analizar muestras con mucha menos preparación. La regla es que si una muestra no se analiza por GC, se analiza por HPLC, ¿sí? Por cromatografía líquida. Y todo lo que no se analiza por cromatografía líquida se
analiza por cromatografía gaseosa. Ya van a ver ustedes en la clase que viene, ¿sí? Que las muestras, precisamente como nosotros vemos que es volátiles o semivolátiles, van a cromatografía gaseosa, y aquellos compuestos que normalmente son hidrosolubles, ¿sí? O tienen una gran polaridad, y esto está asociado o no a un peso molecular relativamente elevado, son mejor analizados por un HPLC. Bien. Y otra de las limitaciones, que esto en realidad es general para todas las técnicas de detección de compuestos de hoy, que se requiere espectrometría de masas para una correcta identificación de los análitos, si es que no disponemos de los estándares, que es lo normal que en un laboratorio no tengamos los estándares de todos los compuestos que queremos analizar. Lo que vamos a ver ahora es una introducción, digamos, a la teoría de separación por cromatografía gaseosa. La teoría de separación por cromatografía gaseosa abarca muchas constantes y desarrollo de ecuaciones que son útiles para cuando se quiere desarrollar una columna, ¿sí? Cuando se está probando una columna, y antes, cuando las columnas que se usaban eran empacadas, o sea que las construían en los laboratorios, o si bien después se empezaron a comercializar ya columnas empacadas, se probaba la eficacia de esa columna, la resolución que tenía, cuántos picos podía separar y en qué tiempo. Hoy en día uno ya compra las columnas, ¿sí? De acuerdo a los analitos que uno quiere analizar en el laboratorio. Entonces, como que todas estas constantes que antes eran más útiles y que se calculaban a modo de rutina, hoy han quedado de lado. Lo que sí está bueno es conocerlas para poder entender el funcionamiento de un cromatógrafo gaseoso y de la separación en una columna. Bien. Lo primero que vamos a ver son las constantes de distribución, ¿sí? La constante de distribución K va a derivar en que nosotros vamos a poder interpretar qué es lo que está pasando, ¿sí? Con uno de nuestros picos. ¿Bien? K, que es la constante de distribución, que es cómo se ve nuestro pico, ¿sí? En la salida de nuestro cromatógrafo, representa la relación entre la concentración del analito en la fase móvil y la fase estacionaria, ¿sí? Recordemos nosotros que los analitos que tienen mayor afinidad por la fase móvil pasan mayor tiempo en esta, digamos, tienen poca afinidad por la fase estacionaria, y los que tienen gran afinidad por la fase estacionaria se adhieren, ¿sí? A ella mientras va circulando el gas. Entonces el resto de los análitos va pasando, ¿sí? Luego se desorben de la fase estacionaria y comienzan a ser arrastrados un tiempo más hasta que se absorben de vuelta, y ese es el principio de separación. Bien. Cuando nosotros tenemos una K alta, significa esto, exactamente lo que les acabo de explicar, que hay una alta solubilidad en la fase estacionaria y mucho tiempo de retención en la columna. Esto, digamos, puede representar un problema. Primero porque vamos a tener cromatogramas, ¿sí? Corridas muy largas. Por más que nosotros tengamos una perfecta separación entre los picos, si nuestros análisis tienen mucha afinidad por la fase estacionaria, van a pasar gran tiempo en ella y van a tardar mucho tiempo en salir de la columna. Por lo cual nosotros no buscamos eso, ¿sí? Buscamos un compromiso. Bien, entonces por eso la separación solamente será efectiva si los analitos de nuestra muestra, ¿sí? Tienen distinta afinidad por la fase estacionaria y la fase móvil, y entre ellos tienen distinta K. Bien. Esta constante de distribución
es independiente de la concentración de un compuesto. Siempre esto hay que tenerlo en cuenta, que cuando nosotros hablamos de separación, en una muestra no importa la concentración que tengamos, la concentración nosotros la vamos a ver reflejado en el área de nuestros picos, ¿sí? El área de nuestros picos es lo que refleja la concentración. Nosotros acá hablamos de afinidad por las distintas fases, que es lo que nos va a determinar que nuestros picos sean simétricos y que estén bien separados, ¿sí? Y acá tenemos precisamente los dos ejemplos de picos asimétricos. Cuando nosotros tenemos pico con frente, que se llama fronting, eso significa que nuestro analito ha estado mucho tiempo retenido, ¿sí? En la fase estacionaria, le cuesta desprenderse, por eso es como que hace este frente aquí, hasta que voy a admitir un compañero, ahí estamos, sigo con la clase. Buen día. Muy bien. Cuando los picos tienen frente, les decía, significa que han estado retenidos mucho tiempo en la fase estacionaria, entonces les cuesta despegarse de la fase, ¿sí? Por eso cuando pasan por el detector, ¿sí? Pasan lentamente hasta que llegan a su máximo y bajan. Y los picos que tienen cola, entre otras cosas, está asociado a la poca retención en la fase estacionaria. Llega un momento, ¿sí? Si nosotros vemos las concentraciones, ese es de, porque es estacionaria en inglés y móvil en la fase móvil, ¿sí? Llega en realidad en un momento todos los analitos a medida que nosotros aumentamos, ¿sí? Las concentraciones se vuelven como más retenidos por la fase estacionaria y más retenidos por la fase móvil. Nosotros lo que tenemos que tratar es de trabajar en este rango que es casi lineal, ¿sí? Y que es independiente de la concentración de los solutos. Bien. Otra de las constantes que se miden en una columna es la retención, ¿sí? La retención, que es el tiempo de retención, ¿sí? Voy a volver para atrás. Nosotros acá, a cada uno de los picos, ¿sí? En el punto más alto del pico, digamos, en el vértice del pico, se traza una línea hacia la línea de base y este es el tiempo de retención del pico. ¿Bien? El tiempo de retención está relacionado con la constante de distribución, ¿sí? Ya vimos de qué manera, ¿sí? Y es la relación entre el tiempo cero, ¿sí? Que es el factor de retención o tiempo muerto, y el tiempo de retención real del pico, ¿sí? Este tiempo de la retención de los picos tiene que ver con el caudal que nosotros le ponemos a nuestra columna. Bien, esto, por más que nuestro pico tenga más afinidad química por la fase estacionaria o menos afinidad química por la fase estacionaria, no nos tenemos que olvidar que el gas, que tiene que ser inerte y que no tiene que interactuar con el pico, con el compuesto, es el que lo va a empujar, ¿sí? A través de nuestra columna. Bien, entonces, si nosotros tenemos en cuenta cuál sería el tiempo que tarda este analito en recorrer toda la columna sin que tuviera nula, ¿sí? Ningún tipo de afinidad por la fase móvil, podemos sacar esta constante. Bien, que en realidad nos da una idea de esto, del tipo de interacción que tiene nuestro compuesto con la fase estacionaria. Ahora que nosotros ya tenemos una idea, ¿sí? De la afinidad que tiene nuestro compuesto por la fase estacionaria, porque medimos el tiempo que debería recorrer sin ningún tipo de afinidad con el tiempo de retención que realmente tiene, ¿sí? Podemos comparar la retención, ¿sí? La afinidad que van a tener dos analitos en esta fase estacionaria. A esta relación nosotros la llamamos selectividad. Ya estas relaciones comienzan a ser más importantes. Bien,
comiencen a tener mayor importancia. Entonces, la selectividad, ¿sí?, va a poder comparar esta retención de dos analitos en la fase estacionaria. Y K1, ¿sí?, va a ser el factor de retención del analito de interés, de uno de nuestros analitos de interés, y K2, el factor de retención del otro analito. Entonces nosotros vemos que para que una separación sea favorable, ¿sí?, esta selectividad tiene que ser grande. Eso nos va a dar una idea de que hay una buena separación entre dos picos cromatográficos, ¿sí?, que es lo que nosotros buscamos, que de una muestra que nosotros vamos a correr, ¿sí?, haya una separación adecuada entre los picos. En función de eso es la selección que nosotros hacemos de nuestras columnas. Yo repito que todo esto, digamos, cuando uno compra una columna o elige una columna para comprar en un cromatógrafo, son todas las cosas que uno tiene en cuenta, ¿sí? La selectividad que tiene para determinado grupo de compuestos, ¿sí? Y las columnas ya vienen como con unos folletos, por decirlo así, con distintos cromatogramas y la separación que hay entre estándares que han sido corridos en esa columna para grupos de compuestos. Entonces uno puede ver, ¿sí?, los tiempos de retención que tienen cada uno de los compuestos y la selectividad con respecto a análitos de distintas muestras, ¿sí? Otra constante que nosotros tenemos en cuenta es la eficacia de la separación. Perdón, acá es W y no es E, ¿sí? Esta constante es muy buena, ha sido muy utilizada y nos da una idea, ¿sí? Ya acá incluimos el ancho de la base de los picos, ¿sí? Entonces, antes se utilizaba este ancho de la base y se estudiaba la altura de los platos teóricos. La altura de los platos teóricos estaba relacionada si nosotros teníamos un determinado compuesto, ¿sí?, o determinados analitos, y medíamos el ancho de las bases, ¿sí?, de estos compuestos, y cada uno de ellos era considerado un plato teórico. Entonces medíamos la capacidad que tenía una columna, ¿sí?, en función de cuántos picos de un determinado ancho de base se podían separar, ¿bien?, por una unidad X de tiempo. La evolución a eso, ¿sí?, es el número de separación y la cantidad y la capacidad que puede tener una columna, ¿bien? Entonces, así nosotros vamos a evaluar el número de picos, no a través de la altura de los platos teóricos, ¿sí?, sino la cantidad de picos que se pueden separar con una resolución definida en un rango del cromatograma, porque nosotros le podemos dar desde el minuto 10 al minuto 15, por ejemplo, cuántos picos podemos separar, o bien en todo el cromatograma completo, ¿sí? Entonces, para evaluar el número de picos, ¿sí?, nosotros con una determinada resolución tenemos en cuenta el tiempo, ¿sí?, de retención de los analitos que nosotros queremos considerar y el promedio del ancho de banda de estos picos, ¿sí? Hay picos, ya vamos a ver en los cromatogramas, que son más anchos y picos que son más finitos. Esto se relaciona con lo que nosotros vimos al principio, que no siempre nosotros trabajamos